Tener equipos diversos es sumamente importante y añado que no necesariamente tener diversidad garantiza inclusión, ¿no? Y que tiene que ver justamente con la cultura, con los procesos, con las políticas, con los valores organizacionales. Y creo que eso es algo que se tiene que trabajar todo el tiempo, ¿no? He aprendido a callar la boca y escuchar más, porque lo que tiene que decir un equipo diverso es muy enriquecedor para lograr los objetivos. Hay un punto que es súper importante, que es ser consciente de nuestros propios sesgos. Y claro, veo que cada vez más en las organizaciones se habla de los sesgos y tenemos cierta conciencia de los sesgos, pero también creo que los sesgos no desaparecen, ¿no? Bienvenidos nuevamente a todos a este podcast Evolución Asertiva. Mi nombre es Fernanda Jaramillo, líder de Cultura y Talento. Hoy los voy a estar acompañando como conductora y vamos a tocar un tema sumamente interesante, que es cómo insertamos la diversidad y la inclusión en las mesas estratégicas de las organizaciones. Y para ello vamos a recorrer buenas prácticas, algunas anécdotas también. Y nos acompañan dos líderes que son Andrea de la Piedra García, CEO y cofundadora de Aequales, reconocida internacionalmente por su trabajo justamente en ese tema de diversidad e inclusión. Y también está con nosotros Alejandra Kisik, Head of People de Pedidos Ya, con más de 10 años gestionando talento y construyendo justamente este tema en las diversas organizaciones en donde ha participado. Bienvenidas a ambas. Gracias por la invitación. Muy bien, y para iniciar nos gustaría evidentemente conocerlas un poquito más y sobre todo la trayectoria que han tenido en este mundo de la diversidad y de la inclusión. Así que nos gustaría un poco que nos cuenten por dónde han ido a lo largo de estos años. ¿Quién quiere empezar? Soy Alejandra, díganme Ale. Yo tengo, como dices tú, más de 10 años en el mundo de recursos humanos. Siempre estuve en recursos humanos desde practicante y ahora estoy liderando mi equipo de People en Pedidos Ya. Nosotros le decimos Peya de cariño, así que me van a escuchar un montón decir Peya. Veo una evolución gigante en términos de diversidad desde que comencé mi carrera en recursos humanos hasta el día de hoy. Antes era como un tema que ni siquiera se tocaba, como que a la mitad de mi carrera vi que ya era un tema que se tocaba, pero más como si fuera una moda, como un tenemos que, y ahora es parte de decisiones estratégicas en la compañía. Y eso me da mucha felicidad, porque siento que también parte de nuestro rol como recursos humanos es justo incentivar a que haya estas diferencias, ¿no? Porque lo rico está en lo diferente. Así que igual hay un montón de cosas por hacer todavía, pero nada, divertido. Claro, es una agenda viva, Sí. ¿no? Es una agenda viva, lo máximo. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, de mi lado, yo soy CEO y cofundadora de Adecuales. Empezamos Adecuales con mi socia, que es colombiana, hace 11 años, trabajando un poco con empresas en cómo generar espacios de trabajo más inclusivos. Y hacemos una medición, que es el ranking par de Adecuales, donde hemos medido casi 2.300 empresas a lo largo de la región. Y también acompañamos a estas empresas, hacemos consultoría, tenemos una comunidad de Quales, que es una red de espacio de aprendizaje entre empresas en este tema, y la verdad que cuando empezamos no se hablaba tanto de este tema. Y hoy por hoy vemos que sí forma parte del ADN y cultura justamente de un montón de organizaciones. Y eso, aparte de mí, bueno, soy mamá de 2 niñas, soy apasionada por los temas de educación, de inclusión, sin duda, así que esa soy yo. Lo máximo, muchísimas gracias. Entonces, Ale, ¿qué aprendizajes has tenido a lo largo de estos años liderando equipos diversos y cómo ha impactado eso en tu visión en temas culturales? Mira, yo creo que he aprendido a callar la boca y escuchar más, porque lo que tiene que decir un equipo diverso es muy enriquecedor para lograr los objetivos, ¿no? Antes yo sentía que era más como la que dictaba lo que se tenía que hacer y lo que aprendí es calla, escucha, porque justamente están acá, porque tú los has contratado para esto, son mejores que tú en muchas cosas, entonces creo que eso es
eso es. Y es algo que también inculcamos un montón en los líderes, ¿no? Como aprendan a escuchar, porque hay cosas que se nos están pasando, porque somos de otra generación, porque tenemos otra cultura, etc., y que pueden ser muy buenas y muy valiosas para la estrategia. Excelente. Y qué importante esto que dices, que contratemos personas mejores que nosotros, ¿no? Que puedan complementarnos en capacidades, en características, porque justamente ahí está lo rico de un equipo diverso. Genial. Y Andrea, desde tu lado, ¿cuál es el valor diferencial de incluir este factor de diversidad en los equipos partiendo del liderazgo? Yo creo que justamente como decían, tener equipos diversos es sumamente importante y añado que no necesariamente tener diversidad garantiza inclusión, ¿no? Y que tiene que ver justamente con la cultura, con los procesos, con las políticas, con los valores organizacionales. Y creo que eso es algo que se tiene que trabajar todo el tiempo, ¿no? Nosotros siempre decimos en Adecuales que la equidad no se va a dar de forma natural, ¿no? Hay un montón de brechas en nuestra sociedad, no se van a cerrar por sí solas, garantizando que haya personas diferentes. Y creo que respecto a tu pregunta, cuando hablamos de líderes, creo que es enseñar y aprender a escuchar. Creo que es crear procesos que permitan entender dónde están nuestros propios sesgos. Creo que es pedir feedback también como líderes todo el tiempo. Y creo que es también buscar ese talento diverso en ciertos espacios. Para mí esas cosas son fundamentales, entre muchas otras que iremos hablando. Buenísimo. Y además que es como la gran mayoría de cosas en una organización, ¿no? Pueden existir por naturaleza, pero necesitan una agenda activa que las trabaje permanentemente para que se vivan en el día a día y con coherencia. Lo máximo. Ale, cuando hablamos de integrar la diversidad e inclusión en la estrategia de una organización, ¿cómo logran que no se quede en el documento? Es súper importante y complemento un poco lo que dijiste, ¿no? Es importante tener procesos y dejarlo en papel porque es una guía para nosotros, pero hacerlo vivencial, hacer actividades vivenciales que sean constantes y que no se queden simplemente en papel es genial. En PEIA tenemos un montón de acciones que van desde talleres de sensibilización, que van desde talleres de escucha activa, tenemos como varias sesiones con los líderes a nivel regional, donde se mezclan un montón de culturas. Tenemos también una guía de acompañamiento de transición de género, que también genera como mucho más vínculo con una población que ha sido como muy vulnerada en los últimos años. Entonces, siempre estamos como creando cosas para que no simplemente se quede en un procedimiento, un proceso de queremos ser una empresa diversa, sino que las hacemos realidad. Claro, ¿no? lo somos realmente. Sí, y tengo un comité de colaboradores que voluntariamente están ahí constantemente, ¿no? Incentivando a sus equipos a incluirse en estas actividades, ¿no? Excelente. Además que qué importante cuando hay un rol formal, pero voluntario también, que contribuya a la agenda, porque si no termina siendo responsabilidad de nadie y ejecutándose de manera muy esporádica en la organización, ¿no? Buenísimo. Andrea, ¿podrías compartirnos alguna experiencia o vivencia en donde justamente el incluir este tema en la mesa estratégica haya generado un impacto en tu equipo? Sí, yo creo que hay como una ruta que ayuda un montón, sobre todo para las organizaciones que quizás todavía no están empezando. Creo que por un lado está la parte estructural, ¿no? Medir, generar indicadores. O sea, muchas veces, como en otros temas de negocio, trabajar en diversidad, equidad e inclusión también necesita un plan de acción, metas, KPIs, o sea, Totalmente. y plantearse ciertas metas en alguna arista de diversidad, ¿no? Vemos empresas que dicen, yo quiero llegar a este porcentaje de mujeres en puestos de liderazgo, o quiero contratar a más personas con discapacidad. Depende mucho de la empresa y incluso algunas que ya tienen una mirada en la cadena de valor, ¿no? En proveedores, cómo hago para tener una mirada a proveedores más diversa. Entonces, yo te diría que por la parte estructural, algo que hemos visto mucho es este tema de medir. Por eso fue que creamos el ranking par de Adecuales, porque permitía a las empresas
diagnosticarse, medir y compararse también, ¿no? Y también desde el punto de vista cultural, creo que hay un punto que es súper importante, que es ser consciente de nuestros propios sesgos. Y claro, veo que cada vez más en las organizaciones se habla de los sesgos y tenemos cierta conciencia de los sesgos, pero también creo que los sesgos no desaparecen, ¿no? Y más bien es implementar ciertas medidas o acciones que permitan mitigarlos, ¿no? Veo cosas y que ayudan, ¿no? Como si vamos a entrevistar a alguien, que quienes entrevistamos sea lo más diverso posible. O si es que vamos a buscar dar evaluaciones de desempeño, se ha visto que hay investigaciones que muestran que esto es algo que nosotros estamos aprendiendo en Adecuales también, que la autoevaluación tiene sesgos porque las mujeres nos evaluamos más por debajo que los hombres. Entonces son pequeñas prácticas que, si se implementan, pueden ayudar a mitigar esos sesgos. Y creo que tener la conversación abierta todo el tiempo, ¿no? También es algo que ayuda. En Adecuales trabajamos y vivimos esto y siempre estamos investigando, buscando más espacios de aprendizaje y de aprender uno del otro, ¿no? Que creo que eso es clave. Excelente. Y qué importante también valorar que todo parte desde el autoconocimiento, ¿no? Y también desde este feedback pedido, solicitado, porque nuevamente hay muchos sesgos que no son evidentes para uno mismo y necesitamos de otras personas para poder verlos. Andrea, ¿cuáles son estos criterios que en Adecuales como expertos valoran más en justamente la participación de un ranking par? En el ranking lo que medimos es, por un lado, toda la parte de gestión de objetivos y políticas existentes. O sea, el hecho de que existe una política, si bien el reto más grande es hacer que la política forme parte de la cultura, justamente como decía Sale, también necesitamos la política porque es como lo que permite y que sea como la columna vertebral de la mirada de la organización sobre el tema, y permite que se quede en el tiempo más allá de los liderazgos que puedan ir cambiando. Entonces hay una parte que tiene que ver con gestión de objetivos, que es mucho la presencia de estas políticas, de las acciones para medir, cerrar brechas. Luego cultura organizacional, donde vemos la existencia de prácticas de flexibilidad, prácticas de prevención del acoso, prácticas un poco que estén pensadas también en la etapa de vida de las personas, porque por un montón de tiempo hemos pensado como un poco la idea de talla única, ¿no? Como un perfil de colaborador o colaboradora que todo el mundo requiere lo mismo. No necesariamente es así. Entonces, ¿qué prácticas hay para atender, no sé, etapa de vida, si eres hombre, mujer, si eres parte de la comunidad LGBT? ¿Qué se puede hacer para activamente incluir? Tenemos una que tiene que ver con gestión de talento, que justamente mide qué prácticas hace la empresa para mitigar estos sesgos, pero con acciones concretas, ¿no? Claro. Es este tipo de prácticas que les decía en el proceso de selección, reclutamiento, evaluación, y finalmente estructura organizacional, donde medimos el porcentaje de hombres y mujeres por niveles. Y lo interesante que hemos visto es que aquellas empresas, por ejemplo, que están liderando el ranking, en total en puntaje tienen en promedio, por ejemplo, 85%, versus la media de todas las empresas que se miden, que este año medimos alrededor de 500 empresas en Latinoamérica, donde la media está en 55%. O sea, vemos que las empresas que lideran este tema tienen todas estas acciones y están como buscando todo el tiempo seguir midiéndose, implementando prácticas, porque además cada edición agregamos preguntas. Entonces va un poco por ahí, ¿no? Es este mix de preguntas y acciones. Buenísimo. Y nos contabas también, Ale, que han Sí, participado. justo he participado por primera vez en el ranking par. Me encantan porque no solamente te hace preguntas, tú pones sí, no, ¿no? Sino te pide como constancias de Sí, la evaluamos todo. Claro, entonces dice, bueno, me están evaluando literal el esqueleto, y yo pensaba que tenía como un montón más de cosas para que digamos, como me incluía en esta primera parte de las empresas, ¿no? Top de inclusión. Sí. Y no, pues, no, me falta un montón de cosas por hacer. Y ahí es donde yo me voy a medir conmigo misma, con mi equipo, con región, ¿no? Con otras empresas. Me ha encantado y es algo que voy a seguir haciendo. Te lo prometo. Sí, no, está... De hecho, de eso se trata. O sea, un poco que sea... Si bien hacemos un ranking y todo, lo que buscamos es que cada empresa pueda ver cómo va evolucionando en el tiempo. Exacto.
Y por otro lado, sí, hay varias cosas a evaluar. Trabajamos, de hecho, con Price, con PwC, que evalúa alguna de las prácticas con las empresas ganadoras. Entonces, si bien es riguroso en ese sentido, también ayuda como a... Muchas empresas nos dicen, desde que voy llenando, más o menos voy entendiendo qué más podría hacer. Que de hecho de eso se trata. Por supuesto, y qué súper enriquecedor y también quitarle este efecto evaluador a la figura, sino es que entras realmente a mirarte como organización, a ver qué estás haciendo, qué camino nos queda por recorrer. Y ahí está lo entretenido de la situación, ¿no? Porque inclusive nos permite actualizarnos permanentemente y mirarnos, como bien decías, año a año en esta evolución que deberíamos tener respecto al tema. Genial, para ambas. ¿Qué aprendizajes se llevan ustedes como líderes al enfrentar probable y medio natural también, como en todo tema, cierta resistencia respecto de la diversidad e inclusión y sobre todo en un tema cultural, ¿no? Dependiendo de la cultura Sí. de cada compañía. Yo creo que la resistencia siempre va a existir. Y es divertido también, ¿no? Como tener estas conversaciones y que se den cuenta de que ya el mundo ya no es como antes y que tenemos que ser diferentes si queremos seguir creciendo. Entonces, yo creo que me enfocaría en el liderazgo y me enfocaría más en este tema del feedback constante, que se den cuenta de lo que su equipo les quiere transmitir. Lo dije también en una de las primeras preguntas, ¿no? Escuchar y callar. Creo que esas son las cosas que me llevo, pero siento que resistencia siempre va a haber. Sí, de hecho en este tema hay un montón de resistencia, de polarización y creo que escuchar es clave, aprender a debatir también, ¿no? Porque a veces hay personas que pueden tener una idea preconcebida de algo, pero de repente no conocen tanto del tema y por eso tienen una idea preconcebida. Entonces nosotros siempre en Adecuales hablamos mucho de desaprender, porque sí vivimos en una sociedad con mucho machismo, sí vivimos en una sociedad con mucho racismo, clasismo, em, y nos educan en esa sociedad machista. Y todas las personas tenemos que desaprender, o sea, incluso quienes trabajamos en este tema todo el tiempo. Entonces, creo que para eso hay que educarnos, aprender, leer, entender y debatir. Porque al final del día lo que buscamos es que las personas, y de hecho es parte del propósito de Adecuales, nosotros hablamos de un mundo laboral libre, porque queremos que las personas se sientan libres de ser quienes son. Y al final del día es eso, es como la práctica que haces luego impacta en que una persona vaya a trabajar y no tenga miedo de decir quién es. Entonces, de eso se trata, de debatir, de escuchar y permitir que al final del día las personas sean quienes son en el trabajo y que no estén escondiendo quiénes son. Así es. Y eso genera un montón de engagement con la compañía. Baja mucho la rotación, se genera como una cohesión de equipo y todo eso genera mejores resultados. Data mata relato, ¿no? Entonces, Claro. Totalmente. a la resistencia le tenemos que llevar data, Data, full data. full data. Full data, por eso también, o sea, nosotros cuando empezamos a Equales, no existía el ranking en ese momento, Ujú. y las empresas nos decían, no, acá no, esto fue en el 2014, no, acá está todo bien, no necesitamos, tengo, no sé, 2 mujeres en el directorio, una mujer en el comité, pero una vez que empezamos a medir, se entendió mejor el tema y efectivamente dato mata relato. A mí me encanta esa frase sí, que lo escuché ahí de Cristina Elías y en Colectivo 23 que lo usan mucho en un taller y me encanta. Y por otro lado creo que es como también no tener miedo a verte. Exacto. Hay un concepto que cada vez está más presente en las organizaciones que está muy conectado con la diversidad e inclusión y es el de seguridad psicológica. Tener justamente esta libertad de opinar, de ser, de sentir, de expresarte en tu esencia y saber que estás en una organización en donde se trabaja en base al respeto y evidentemente hacia la comunicación abierta, que es lo que va a permitir que escuchemos más sin emitir ningún tipo de comentario ni a favor ni en contra, sino es que es a partir de respeto, ¿no es cierto? Y claro, no es sencillo decir en mi organización fomentamos la seguridad psicológica porque nuevamente eso es una acción del día a día y de lo que realmente estemos haciendo en respuesta a las preguntas del equipo, al tiempo para el equipo, a las dudas, a los cuestionamientos inclusive, y ahí entra el tema del debate, porque necesitamos de muchos skills hoy, independientemente del rol que tengas en la organización, para llevar una conversación en donde hay un intercambio de opiniones
y llevarla a buen puerto, no porque uno de los dos vaya a ganar, sino es porque los dos salgamos con las preguntas resueltas y claros en el tema, Tal ¿no? cual. No solamente se trata de que los líderes terminen con esta resistencia, sino es a nivel empresa, o sea, a nivel de cualquier posición, porque yo puedo estar con mis pares hablando y dicen algo que me afecta porque no es lo que yo creo, no es lo que yo soy, y es muy difícil estar siempre como recursos humanos pendiente y tratar de ayudar a todos. Entonces es muy importante que si bien el líder es la cabeza, que sea coherente con sus acciones y esto permee, ¿no? Permee. Sí, y que los mensajes de la organización sean claros. O sea, yo creo que, por ejemplo, en temas como tolerancia cero al acoso, Claro. que eso sea claro. O sea, hay temas que también es, la mirada de la empresa es esta es la mirada, entonces estos son los procedimientos, este es el protocolo, y estos son los comportamientos que no aceptamos, Claro. ¿no? Y dejarlo claro también. Creo que esa mirada desde afuera, que tiene que ver mucho también con comunicación interna, Ujú, que es totalmente. difícil en organizaciones complejo. grandes, es súper importante también. Sí, y qué importante traducir eso, los comportamientos que son esenciales en la organización a la que pertenecemos y también nuestros no negociables, que no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia y que esto segundo termina siendo lo más complejo de mantener en el tiempo porque necesita haber una consecuencia para que se palpe que realmente es un no negociable y que no está solo escrito en un papel o en un procedimiento, ¿no? Excelente. Muy bien, ¿podrían compartirnos algún ejemplo de cómo la inclusión, la diversidad e inclusión ha mejorado las decisiones en sus organizaciones? Sí, yo lo comentaba también hace un rato, ¿no? Siento que mi clima interno, porque aparte de Ranking Par, aparte de estar en una Great Place to Work, yo me mido internamente, Ujú, ¿no? Entonces se nota una mejora, me baja mucho la rotación, y siento que eso es porque se genera más sentido de equipo, ¿no? Sentido de ujú, pertenencia. ujú, Y la verdad es que los resultados de negocio en general mejoran cuando el equipo está bien, ujú. ¿no? Entonces, Excelente. digamos como las cabezas ya se dan cuenta que tener un equipo diverso en todo sentido es lo mejor que le puede pasar a la empresa. Sale de la teoría, Sí. ¿no? Porque permanentemente estamos pidiendo diversidad en los equipos, pero muchas veces no sabemos cómo lidiar con esa diversidad. Y lo importante es, primero, desde este rol, saber qué necesito en mi equipo y sobre eso generar la diversidad que genera el impacto que estamos buscando. ¿Cómo funciona en Adecuales? En Adecuales, bueno, de alguna forma todas las personas que están en Adecuales vivimos esto, es nuestro día a día, estamos con un montón de ADN. empresas que lo Claro. trabajan y también buscamos escuchar mucho qué necesita la gente. También, mira, somos una empresa chica, hacemos encuesta de clima, hacemos ese tipo de cosas y también buscamos aportar generando investigación hacia afuera, ¿no? Ujú. Ujú, Nosotros hemos hecho un estudio, por ejemplo, que mide el impacto que trae tener diversidad en las empresas de la región ujú, y hemos visto que aquellas empresas con, por ejemplo, más mujeres en puestos de liderazgo tienen más impacto en sus retornos, por Ujú. ejemplo, que eso creo que es algo súper importante. Y también creo que parte por entender a tu público objetivo, por así decirlo, ¿no? Nosotros en Adecuales, por ejemplo, valoramos un montón la flexibilidad. ujú. Entonces, sé que es algo que mi equipo valora un montón y lo tenemos. O sea, nosotros seguimos haciendo home office porque podemos o tenemos todos los viernes de verano libres o tenemos cosas que puedo manejar dentro de Ujú, todos los viernes del año en la tarde libres. Cosas que permitan generar una cultura donde la gente también esté cómoda, donde tenga tiempo claro. para uno, ¿sabes? Que es sumamente importante y creo que eso parte por escuchar, que es algo que recomendamos un montón en las empresas. Y escuchar, añadiría, entendiendo un poco las variables de diversidad, o sea, cómo, algo que estamos empezando a trabajar con empresas alineado a esto, cómo hago como un journey de mi colaborador Ujú, o colaboradora, pero no es un journey. Ujú. Es diferente el de una persona, no sé, con hijos versus alguien mucho más joven que estudia versus alguien, y a eso agregarle la variable de diversidad, ¿no? Entonces, parte creo mucho por lo que hemos dicho, que es escuchar, pero también diseñar en función a las experiencias y momentos de vida.
Excelente. Y para eso lo vital conocer a nuestro público, ¿no? Conocer a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores, porque finalmente cuando se integra una persona nueva al equipo, tiene un impacto en la cultura, tiene un impacto en el clima. Entonces es también importante ver nuestro entorno permanentemente porque así mantengamos el mismo equipo 10 años, esas personas también están cambiando a lo largo de ese tiempo, ¿no? Y deberíamos ir generando nosotros la migración desde ambos frentes, ellos con la compañía y la compañía con ellos, ¿no? Excelente. En muchas ocasiones el tema de diversidad e inclusión se conecta directamente al área de gestión humana, de gestión de personas. ¿Qué recomendarían, qué pasos recomendarían ustedes a las organizaciones para que esto se transforme en una agenda organizacional y no solo de un área? Data mata relato. De nuevo, de nuevo, o sea, lo que, digamos, los mandos altos van a pedir son resultados. Ujú, Y tenemos que ir mostrando. Obviamente, tienes que mostrar resultados que sean consecuentes, no puedes mostrar resultados de un mes a claro. otro mes. Tienes que pedir mucha paciencia, tienes que conocer a tu equipo, como dijiste tú inicialmente, y yo creo que mostrando los resultados que genera positivos en el equipo, eso permea para arriba. Excelente. Yo pienso en tu pregunta y pienso un poco en la evolución que ha habido en el tema de equidad y diversidad en las empresas. Ujú. Yo creo que muchas empresas empezaron con una mirada de género a Ujú. nivel interno, o sea, muy de como Ujú. talento. Y hoy por hoy lo que estamos viendo, y de hecho lo que estamos midiendo, es el enfoque de género y diversidad. Nosotros este año hemos medido temas de salud mental, inclusión de personas con discapacidad, temas generacionales, etcétera, inclusión de la comunidad LGBT, o sea, varias aristas. Y lo que vemos es cómo eso también se aplica a toda la cadena de valor. Creo que el reto está en que entendamos esto solamente como un tema de clima, cultura y por ende aislado de recursos humanos, porque eso puede hacer que sea, digamos, que tenga menos presupuesto, que sea solamente visto como algo eh, no central en la organización. Ujú. Cuando las empresas empiezan a migrar a entender esto como un valor para el negocio, Ujú. también ayuda un montón. Es decir, ¿cómo hago para llegar a mis clientes de una forma diferenciada? ¿Cómo creo productos Claro. y servicios con un enfoque de diversidad? Porque también el mundo allá afuera es súper diverso. ¿Cómo incluyo a proveedores, a comunidades? Lo que hemos visto es que este aprendizaje que empezó en el área de talento Ujú. ha empezado a migrar a sostenibilidad, a compras, a otras áreas. Pero para eso también tiene que haber indicadores, planes de acción vinculados. Eso está pasando cada vez más. De hecho, hemos sacado un informe ahorita que muestra un poco de data de la mirada a proveedores, etcétera, y vemos que es un camino que está empezando a ocurrir. Todavía podría haber mucho más, y creo que Ujú. ahí sí hay una oportunidad para las empresas. Excelente. Y lo importante es identificar en qué momento está tu organización, Claro. ¿no? Porque permanentemente nos estamos comparando con organizaciones del mismo rubro o aspirando a llegar a tener alguna característica similar a alguna otra organización, pero en realidad con quien tendríamos que estar mirándonos permanentemente es con nosotros y a partir de justamente el elemento que es el capital humano, ver realmente qué necesitamos y cuál debería ser la línea que debemos de trazar culturalmente para que esto no sea agenda de un área, sino sea agenda de De toda la todos. compañía, Exacto, tal cual. me encanta el 360, ¿no? Todo el ecosistema que contempla tu compañía, proveedores, clientes. Y yo creo que eso es muy importante porque tú también puedes decidir como empresa no trabajar con un proveedor que Exactamente. no tiene la misma esencia, digamos, Ujú. que tienes tú, ¿no? O sea, es totalmente válido no seguir con esa relación. Fomentar a que nuestros colaboradores que tienen contacto directo con clientes o terceros sean también personas abiertas a escuchar otro tipo de mensajes, criterios, etc., que sean diferentes a ellos, Ujú. que estén abiertos, ¿no? No que estén Ujú. con esa puerta cerrada. Y yo creo que es súper importante. Buenísimo. Vamos a entrar a un segmento que nos gusta mucho en este podcast, que es, parece chiste, pero es anécdota. Entonces, les vamos a pedir que piensen, en todo proceso existen aspectos desafiantes o momentos desafiantes que nos han llevado a aprender de ello y que a veces luego hasta contamos con cierta gracia o con cierto humor,
Así que les voy a pedir que piensen en un momento en donde la implementación justamente de la diversidad e inclusión en sus compañías tuvo algún tropiezo y que nos lo puedan compartir para que quede evidentemente como reflexión. Yo creo que me pasa siempre. Yo creo que me pasa siempre, sobre todo en las comunicaciones internas. Como digo, ok, listo, mira, esta comunicación está perfecta y lo voy a decir como bien general. Está perfecta, la lanzo, digo, ay, qué resultado positivo voy a tener. Y vienen, se me acercan y me dicen, oye, pero no has pensado en Pepito, Fulanito, Menganito, en las madres de familia que tienen los niños que quieren actividades. Digo, Dios, siempre hay como, Claro. hay cositas que faltan en las comunicaciones Ujú. internas y eso es con mi equipo, digo, siempre algo nos falta. Entonces, estar muy atentos a la comunicación porque es algo que realmente genera empatía con el equipo, ¿no? Eso es algo que siempre me pasa. Estoy en constante aprendizaje. Buenísimo. Y qué importante porque las comunicaciones pueden tanto conectar como desconectar también. Claro, Algunas personas son muy poderosas. claro. Y Una palabra te te genera cambia toda la todo. diferencia. Y yo creo genuinamente que mi comunicación está bien. Claro, eso pasa, sí. Claro. A nosotros nos pasa en Adecuales que somos personas de Perú, Colombia, México, hemos tenido gente de España, Uruguay, y algo que nos ha pasado que tiene mucha relación con diversidad es ciertas palabras que en un país se entienden de una forma y en otro de otra, a Sí. pesar de que somos todos, hablamos español, digamos. Claro. Eso es divertido. Sobre todo para la gente nueva, como no le cuesta más porque es como, ¿a qué se refiere con esto, no? Ajá. Y eso a veces sí genera como ciertos problemas entre el equipo. Fricción. Claro. Porque, no sé, siento que en Colombia son mucho más directos que en Perú. Entonces, a veces puede ser como, ay, me ha dicho esto y ha sido muy fuerte. Me ofendí. Me ofende. Pero es como, no, así se habla. ¿Me entiendes? Es como Ujú. entender un poco este tema de la parte cultural y que creo que luego enriquece un montón. Ahora ya me pasa que, no sé, mi socia que es colombiana habla peruano, por ejemplo, ¿no? Y que entiende perfecto la pena. La pena colombiana es como, qué vergüenza. Ujú. La pena peruana es tengo tristeza. Claro. Entonces ella dice, tengo pena peruana, cuando está triste por algo, ¿no? Y creo que también es como entender estos códigos de cada país, de cada persona, de cada forma. Claro. Pero hay una curva, que es un Claro. poco lo que dice la teoría. Al comienzo te cuesta más y después te adaptas y trae beneficios. Claro, y al comienzo cuesta más porque probablemente haya tenido un impacto en algo que hayas hecho, ¿no? O que no te dejaste entender, o que se generó un conflicto, pero a partir justamente de esa situación es que luego lo transformas y se convierte en parte de tu lenguaje completamente natural e inclusivo, porque ya lo señalas como, por ejemplo, la pena colombiana o la pena peruana, ¿no? Que eso es parte de principalmente cómo se manejan comunicacionalmente en tu organización, porque hacia afuera probablemente no sea así porque no tenemos la misma coyuntura. Excelente, muy bien. Entonces, vamos ahora a desmitificar algunos aspectos relacionados a la diversidad e inclusión. Les voy a pedir que saquen un papel cada una de esta cajita y al azar, por favor, y les va a tocar desmitificar justamente el concepto que tengan en el papel. La que quiera empezar. A ver, enfocar la estrategia en variables de diversidad distraen al negocio de lo importante. Totalmente falso. Al contrario. Totalmente mito. Sí, porque no distraen. Quizás eso era un pensamiento de antes, pero ahora es parte de Ujú. la decisión, de la estrategia. Yo la verdad es que no creo que hoy en día, al menos las empresas piensen que es perder el tiempo. Excelente. El mío está parecido, Ale. La inclusión es solo cuestión de sensibilidad o valores, no tiene impacto tangible en resultados. Acá podemos usar lo de dato mata relato. Y creo que hay muchas investigaciones en las cuales, por ejemplo, hicimos una investigación que aquellas empresas que cumplen, digamos, con los requisitos en el ranking
es decir, que son más diversas, de acuerdo a nuestra medición, tienen hasta un 30% más en el retorno sobre los activos. Hay estudios que nos muestran también el impacto que genera en el porcentaje de retención de talento, en la capacidad de llegar a nuevos clientes, no nos olvidemos también hacia afuera. Entonces hay múltiples beneficios y creo que es importante aprender a medirlos. Y acá hay una recomendación, ¿no? Las empresas se enfocan muchas veces... y quienes trabajamos en esto no nos damos cuenta, pero nos enfocamos mucho en medir una variable del proceso más no del impacto. Es decir, hago esta serie de talleres, capacitaciones y medí cuántas personas fueron al taller. Pero no después de todo ese acompañamiento, no sé cuántas personas asistieron. Claro. Entonces es empezar a aprender a medir resultado versus proceso. Esto va a ayudar también a este tipo de mitos. Buenísimo. ¿Y hay algún mito que ustedes reconozcan a lo largo de todo el tiempo que vienen trabajando en diversidad e inclusión que se mantenga? Quizá no en sus organizaciones, pero que como están relacionadas ustedes con el tema, vean hacia afuera que en el país, en la región, se mantenga. Quizás creo el tema de género, ¿no? Mujer-hombre. Ujú. Creo que a veces piensan que ser diversos es tener un 50-50, ¿no? De población Ujú. femenina y población masculina. Y la verdad es que no es así. O sea, se trata de encontrar las personas correctas, sea quien sea, pero sí de tener espacios que sean diversos para elegir correctamente. Como decías, en un proceso de selección, tener un equipo diverso entrevistando, una terna que incluya varias personas diferentes. Ujú. Pero yo creo que sí sigo escuchando todavía, no en Pella, sino con mis amigas, ¿no? En el entorno. Sí, de otros rubros, que siguen diciendo, no, sí, o sea, tenemos que tener líderes mujeres, tenemos que, sería lindo que les demos la oportunidad para Ujú. presentarse y si quedan, maravilloso, pero es simplemente escoger a la persona correcta. Yo algo que escucho un montón es como, en esta organización no hay sesgos, por ejemplo. Ujú. Y creo que ahí hay como una mirada por trabajar, Ujú. entendiendo que todas las personas tenemos un montón de sesgos y hay un montón de tipos de sesgos. Creo que quizás también se cree que porque se hace, no sé, un taller de sesgos inconscientes se curó el sesgo. De hecho, hay Totalmente. estudios que están mostrando que esos talleres a veces no traen un impacto positivo. Entonces es más bien qué prácticas hago para romper con mis sesgos y así nomás no se rompen tan fácilmente. Entonces sí, puedo tener más conciencia y aprendizaje, pero si quiero generar cambios, creo que hay que actuar de otra forma y más bien Tal es cual. entender que somos personas y por ende tenemos algún tipo de sesgo, es Por inevitable. supuesto, es natural. Es Sí. natural en el ser humano. Hablábamos con Ale cuando recién estábamos conversando hace un momento y desde la visión de cada una, ¿cómo han visto esta evolución de la diversidad e inclusión en Perú? Porque hacia afuera existe igual muchísima información de que ha habido un ligero retroceso en que sea parte de la agenda estratégica. Sin embargo, localmente podemos decir que sí hemos tenido una evolución muy positiva en las organizaciones. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo creo que sí, igual yo creo que André va a tener más data que yo, pero yo te puedo hablar por pedidos ya con respecto a las otras empresas donde he trabajado, yo veo que es un tema que ya se toca estratégicamente en esa mesa de liderazgo y Ujú. que saben que dan resultados positivos tanto para la persona como para la empresa. Entonces yo sí veo una evolución, la verdad. Nosotros hemos podido medir, este año son 10 años del ranking y eso nos ha permitido generar como líneas bases y comparar. Las empresas que se midieron al inicio tenían un puntaje 15% inferior Mm. a lo que hay ahora, en términos de implementación. Ujú. ¿Dónde todavía se puede trabajar? En algunos retos como brecha salarial, que es algo que todavía Ujú. vemos, que existe en el país. El tema de mayor inclusión de mujeres en puestos de liderazgo todavía sigue siendo un Ujú. reto. O sea, a pesar de que se están implementando algunas prácticas, todavía toma tiempo que haya más representación femenina en directorios y que haya más diversidad en general, ¿no? O sea, creo que hay grupos que todavía tenemos que seguir trabajando. Por eso creo que ese es un trabajo que no para.
Ahora, es importante tener pequeños logros, ¿no? Y decir, mira, Totalmente. en esto, porque si no es agotador también para quienes trabajamos en este tema, Por porque supuesto. tienes que tener algunas discusiones, es difícil, y sientes que no se avanza. Eso genera una fatiga, eso es algo que se ha estudiado, la fatiga en estos temas. Entonces creo que elegir pequeñas batallas ayuda, medirlas y continuar. Creo que eso es algo que no se detiene. Em, Sobre todo ahorita que estamos hablando cada vez más de salud mental, por ejemplo, Ujú, cómo empezamos a abordar esa conversación, o cuando hablamos de temas de inclusión de la comunidad LGBT en un país como con tantos retos. Entonces ujú. hay mucho por hacer. Totalmente. Y parte de ahí, ¿no? Parte de la concepción del propósito de las organizaciones y de las declaraciones culturales que hagamos también, porque tienen que ir en coherencia con ello. Buenísimo. Vamos a entrar a nuestro penúltimo segmento, que es el de ping pong cultural. Les voy a hacer preguntas que les pido piensen en una respuesta flash, pero evidentemente desde la profundidad del tema. Entonces, primero, ¿qué hábito, Andrea, recomendarías para que los líderes incorporen en su agenda el tema de diversidad e inclusión? Yo creo, y ahí bueno, voy a ir rápido. Escuchar, Ajá, informarnos. informarnos, excelente. Muy bien. Ale, ¿qué práctica ayuda a pensar más estratégicamente sobre diversidad dentro de una organización? Creo que igual, escuchar. Ujú, Yo creo que escuchar parte de todo. excelente, muy bien. Andrea, ¿qué estrategia de comunicación no puede faltar para alinear la diversidad e inclusión a las decisiones importantes en la organización? No sé si es estrategia de comunicación, pero creo que es una herramienta. Medir. Hay que medir. Medir. Ok. ¿Medir qué? Medir nuestros avances, medir el impacto, medir cómo vamos implementando las acciones. Y estrategia de comunicación diría mensajes cortos y claros, porque a veces Ujú, también queremos dar un montón de información, ¿no? buenísimo. Y es para ambas. Un libro, podcast, algún autor que ustedes recomienden que las haya marcado en un tema de diversidad e inclusión, en algún punto de este camino. Yo lo tengo apuntado, pero tengo memoria de pollo. De un ratito. Si quieres, Dale. mientras vas buscando, yo quiero recomendar el libro de Siri Chilasi, que Ay, lo estuvo, quiero, pero... y Iris Bonet, está, que se llama Make Work Fair. Ajá. Justo estuve en el evento la semana pasada que hicimos de Adecuales, y creo que te habla mucho de cómo hacer como este eje de medir, que forme parte de la cultura y que se mantenga, ¿no? Con Súper. muchas recomendaciones prácticas, con muchos experimentos que han hecho, y que incluso tiene el caso de empresas en la región, han incluido el caso de Adecuales, entonces creo que es Excelente. un bonito libro que recomiendo mucho. Buenísimo. Desde tu lado, Ale. El que yo recomiendo es How to be an Inclusive Leader. Ajá. Es de una autora de apellido Brown que habla de compromisos propios, como yo, Alejandra, líder, a qué me comprometo para ayudar a ser una persona más inclusiva y por eso, ¿no? Como atraer, digamos, más gente que esté Excelente. interesada en el tema y que quiera también como ir permeándolo, ¿no? Buenísimo. Partiendo de uno mismo. Así es. Excelente. Buenísimo. Para ambas también, una palabra para el hoy y para el mañana sobre la gestión de diversidad e inclusión. Yo diría paciencia. ¿Ese es para el hoy o para el futuro? Eso es para todo, para el hoy y para el Ajá. futuro. Hay que tener paciencia. Sí, hay que tener paciencia. Esto toma tiempo, pero los cambios sociales nunca se dan de la noche a la mañana. Excelente. Para mí Buenísimo. creo que crear en conjunto, eso es para el hoy y accionar para el futuro. Pero me Excelente. encanta, siempre con paciencia. Sí, es como una transversal, Sí. ¿no? Y en general, porque vivimos en un mundo en el que todo es para ayer y no tenemos paciencia para esperar resultados que puedan tangibilizar lo que venimos haciendo hoy o que hicimos ayer y que está teniendo un gran impacto. Y a veces recién cuando volteamos y vemos todo lo recorrido y lo que se ha logrado, es donde recién nos reconocemos la figura, el resultado, el impacto, pero que termina siendo también con un poco de paciencia, a veces valoramos más las cosas que con la premura que efectivamente aplica para muchas situaciones y cosas, pero nos da una perspectiva diferente. Excelente. Entonces,
vamos con nuestra última secuencia, la secuencia de cierre, que es sapeando prácticas, ¿sí? Entonces, les voy a pedir que cada una de ustedes piense para que pueda recomendarnos la práctica que consideren más estratégica, que evidentemente esté conectada con cultura y con el negocio, que permita la implementación efectiva de la diversidad e inclusión en las organizaciones. Yo quiero recomendar dos. Ujú, Hay como pequeños empujones que ayudan a mitigar el tema de sesgos. Quizás no ujú, tiene que ver con toda cultura, pero tiene que ver con reclutamiento, selección. Una es la lista de preguntas prohibidas. Esa es una práctica que a mí me parece chévere porque permite em, entender que hay preguntas que quizás en una entrevista, etcétera, no viene mucho al caso hacer, de índole personal, etcétera. Y otra creo que también es interesante probar, vinculada ujú, a los sesgos, que es la práctica de CVs ciegos o semiciegos. ujú, Hay estudios en Perú que se han hecho, de hecho hay uno que hizo en la Pacífico, donde era un mismo currículum con el perfil, digamos, académico y profesional, era exactamente el mismo, pero luego cambiaban foto, nombre, apellido y lo repartían a empleadores reales en Lima. Y se veía que quien recibía más llamadas eran los hombres con apellido como compuesto o de origen internacional, y quien recibía menos llamadas eran las mujeres con apellidos de origen andino. Esto nos ujú. muestra que todavía hay mucha discriminación. Entonces, implementar las prácticas de CV ciegos o semiciegos ayuda a veces no tener información que pueda sesgar a quien hace el proceso. Esta es una Excelente. práctica que también quisiera recomendar. Qué cool, me Buenísimo. gusta. Sí, súper. A ver, en pedidos ya hay un montón. Voy a comentar una sobre discapacidad, sobre inclusión de discapacidad. Nosotros estamos trabajando también con una ONG que se llama Capaz, con las que hacemos un proceso de reclutamiento de las personas con discapacidad que estén interesadas en entrar al mundo corporativo. Nosotros tenemos, digamos, como dos grandes partes, ¿no? La parte de la plataforma y la parte de los pedidos ya market. Dentro de los pedidos ya market funciona, te lo comentaba ahora, ¿no? Funciona como un supermercado a puertas cerradas. Y tenemos algunas posiciones que podrían ser ocupadas por personas con discapacidad sin ningún problema. Entonces, con Capaz, trabajamos este proceso de reclutamiento, hicimos como una primera terna, pero vinieron como unas 20 personas, los capacitamos un día teóricamente, eh, participativos para que entiendan cómo es la dinámica, el trabajo, ya que después no se diga que no se les avisó, el tema de los horarios. Y otro día ya en la tienda, escogiendo los productos, trabajando con las herramientas y al final de eso vemos quiénes son los que tienen mejor resultado y son los que entran a la compañía, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que nos encanta incluir porque son los que mejor desempeño tienen el día de hoy. Y ya te quitas esa frase que también te comentaba ahora temprano, ¿no? Que hay muchas empresas que dicen, "Ay, tengo que incluir personas con discapacidad", Claro. ¿no? A nosotros sí nos encanta tener personas con discapacidad. Excelente, excelente, buenísimo. Súper prácticas que muchas veces nos complicamos con prácticas o procesos elaboradísimos que terminan no dándole viabilidad de ejecución y a veces desde no necesariamente lo simple, pero sí algo con mucho impacto y bien pensado, como las prácticas que han comentado, permiten generar una gran diferencia sobre el tema de diversidad e inclusión. ¿Alguna palabra con la que les gustaría cerrar este podcast? Agradecer. Sí. Gracias por el espacio y por traer este tema que creo que es súper importante, incluso en años como este, que han sido años de mucha resistencia. Creo que Ujú. hay que seguir. Nosotros llamamos al evento de cuáles navega el cambio porque creemos que tenemos que seguir a pesar de tener los vientos en contra. Y de hecho, de eso se trata, trabajar con propósito. Sí, yo Buenísimo. también agradecidísima por estar acá con esta capa que Ay, también, qué linda, Ale. y también invitar a que seamos coherentes con las cosas que decimos, Sí. ¿no? O sea, no simplemente es decirlo por decirlo, Claro. sino hacerlo en el día a día. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Evolución Asertiva. Y recuerden que realmente la cultura no es necesariamente lo que decimos o pensamos que hacemos, sino lo que hacemos al final del día traducido en hechos y coherencia. Muchísimas gracias.